Ok. Entonces, entrando a lo que viene siendo la química sanguínea, la anterior semana ya les había mostrado cómo, o les había presentado algunas imágenes de cómo se realiza estos análisis de química sanguínea, qué es lo que necesitamos una muestra de sangre lo más fresca posible, que en la mayoría de los casos vamos a utilizar tubos con anticoagulante, porque normalmente lo que analizamos para química sanguínea es el plasma, no así el suero para las pruebas de serología, si ya se necesita algo sin anticoagulante, porque vamos a analizar el suero, que se necesitan diferentes tipos de reactivo dependiendo del elemento que vayamos a analizar. Si vamos a analizar bilirrubina, necesitaremos un reactivo para la bilirrubina, para mezclar con nuestra muestra de plasma. Si necesitamos analizar la glucosa, necesitaremos un reactivo de glucosa para mezclar con la sangre y analizar lo correspondiente. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar. Que es muy importante el uso del espectrofotómetro porque es el instrumento que nos va a ayudar a analizar el contenido de de lo que hayamos combinado, hayamos mezclado nuestra muestra de plasma con el reactivo correspondiente, que nos va a sacar ese espectrofotómetro, cuál es el valor de la bilirrubina que tiene esa muestrita que hemos colocado, o cuál es el valor de glucosa que tiene esa muestrita, y que posteriormente lo vamos a comparar con los valores referenciales para saber si se encuentra en el rango normal, o se encuentra por encima, o se encuentra por debajo, para poder hacer la interpretación correspondiente. Y otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de química sanguínea, y mucho más cuando estamos haciendo un análisis para el perfil hepático, es que sí tenemos que considerar y, bueno, exigir que el animal al que vayamos a tomarle la muestra de sangre a primera hora de la mañana esté sometido a ciertas horas de ayuno, ¿no? Por lo menos unas 8 a 12 horas de ayuno. Que puede tomar líquidos, pero que esté en condiciones de ayuno para evitar que los niveles de ciertos elementos en la sangre se nos alteren y nos den algunos resultados falsos, algunos resultados negativos, falsos negativos o falsos positivos. Entonces, ¿para qué se realiza básicamente todo lo que vienen siendo las pruebas de química sanguínea? Nos sirven para evaluar la concentración de los diferentes componentes químicos en la sangre del animal, para poder evaluar según la presencia, ausencia, aumento o disminución de los valores, el funcionamiento del hígado, el funcionamiento de los riñones, el funcionamiento del páncreas, el funcionamiento de otros órganos del cuerpo del animal. Entonces, básicamente, ¿para qué se realiza? ¿Para qué nos sirven estas pruebas? Para saber cómo están funcionando los diferentes órganos en el animal, dependiendo del compuesto que vayamos a evaluar. Y bueno, obviamente también nos va a servir para hacer una evaluación general de las condiciones de salud de este animal, porque bueno, si a simple vista tenemos un animal que tiene la bilirrubina elevada, que tiene el colesterol por los cielos, que además hemos hecho un análisis de heces y análisis de orina y en las heces veíamos unas heces grasosas, veíamos una orina igual como con burbuja de grasa, eh, de una coloración muy amarillenta o verduzca que nos hacía suponer que este animal tenía problemas del hígado. Entonces, que además al extraer la sangre y separar los componentes celulares del plasma, hemos visto que en lugar de plasma eso era una capa de grasa. Entonces, bueno, nos va a servir también para observar la condición general de los animales, ¿no? Si tiene estas características, ahí decimos, Dios mío, ¿qué le están dando de comer a este animal para que tenga esto, ¿no? Entonces, bueno, nos va a servir para eso.
Generalmente, cuando uno realiza en laboratorio un análisis de química sanguínea, y les voy a pasar, yo creo, al final de estas diapositivas, he encontrado unos, creo que está al final de esta diapositiva, si no me equivoco, unos links que estaba buscando por todo lado y al final lo encontré en el baúl de los recuerdos, sobre algunas veterinarias que tienen páginas en internet, y estoy hablando del exterior, voy a ver si siguen vivas esas páginas, y que te habla de qué estudios de laboratorios realizan en esas veterinarias, qué elementos analizan para poder determinar, por ejemplo, la función hepática, renal y demás elementos. Entonces, eso se los voy a pasar al final. Pero lo más común que un químico o que un laboratorista o un veterinario laboratorista realiza en el laboratorio cuando se le pide hacer un análisis de bioquímica o de química sanguínea es analizar diferentes componentes para, uno, evaluar la función hepática, ver cómo está funcionando ese hígado, en algunos casos ir un poquito más allá y analizar si todo lo que viene siendo, por ejemplo, la bilis está pasando del hígado al intestino para posteriormente ser eliminado o está habiendo algún tipo de obstrucción en algún lado y por eso la bilis se está acumulando y está llegando a la sangre y se está presentando de manera preocupante en nuestros resultados de laboratorio. En segundo lugar, se realiza la evaluación de todo lo que viene siendo la función renal para determinar si esos riñones están funcionando de una manera apropiada, si es que existe la posibilidad de que haya una obstrucción en algún nivel entre lo que viene siendo los riñones y la vejiga, o, o si existe algún tipo de problema en cualquier lugar de lo que viene siendo el sistema excretor. Entonces también van a haber diferentes compuestos que nos van a ayudar a analizar cómo está funcionando principalmente el riñón. Y obviamente cuando hacemos un análisis de la función renal, suele ir acompañado de un análisis de orina para saber igual en todo lo que viene siendo el ego, si es que hay alguna irregularidad ahí en esa muestra de orina. Y en algunos casos también puede ir acompañado de de una ecografía para comprobar si es que existe algún tipo de obstrucción en algún nivel, ¿no? Y que por eso es que los valores están un poquito irregulares. Y finalmente, otro elemento que se considera mucho en laboratorio cuando analizamos la química sanguínea es analizar el perfil pancreático. Entonces, en el perfil pancreático, más que nada, va a ir enfocado al análisis o a la sospecha de que a raíz de un mal funcionamiento del páncreas, este animal esté con un proceso inicial o avanzado de diabetes. Y bueno, cuando hacemos el análisis de lo que viene siendo la función pancreática, también suele ir de la mano con un análisis de orina para saber si vemos en los componentes químicos de la orina la presencia de glucosa o vemos la presencia de cetonas o si notamos ese olor dulzón característico en la orina cuando un animal o una persona tiene diabetes. Entonces, generalmente va a la par el análisis de la bioquímica sanguínea para evaluar el tema del páncreas y junto con un análisis de orina también. Entonces, estos son los tres principales componentes que se estudian en el laboratorio para hacer el tema de la bioquímica sanguínea. Sin embargo, también en menor medida se puede realizar un análisis de la función gastrointestinal, se puede hacer un análisis de algunos componentes para ver el funcionamiento de todo lo que es sistema reproductor, se puede hacer otro tipo de análisis para determinar todo lo que viene siendo el equilibrio electrolítico. Entonces, hay otro tipo de estudios, sin embargo, estos tres son los más importantes que se llegan a analizar y revisar. Ahora, otra cosa que siempre tenemos que tener en consideración es que cuando hacemos la bioquímica sanguínea,
Además del tema del ayuno, es muy importante considerar para cualquier tipo de muestra realmente la hora en que vamos a tomar la muestra. Siempre se recomienda que sea una muestra de sangre para hemograma, para química sanguínea, sea una muestra de heces, sea una muestra de orina. Siempre se recomienda que la muestra se la tome a primera hora de la mañana porque es siempre donde se van a acumular o se van a concentrar de mejor manera todos los componentes. Ya con el pasar de las horas del día, estos componentes pueden encontrarse en menor concentración o pueden darnos resultados un poquito alterados. Así que siempre, en cualquier tipo de muestra que vayamos a tomar, se recomienda que sea a primera hora de la mañana que vayamos a tomar la muestra. También es muy importante que sepamos el estado de hidratación de este animal, es decir, no tiene que estar sobrehidratado porque puede llegar a disolver algunos componentes y tampoco tiene que estar deshidratado porque puede llegar a causarnos alguna alteración en nuestros resultados. Y siempre con cualquier tipo de muestra que vayamos a evaluar, tenemos que tomar en consideración todo el tema de la identificación de la muestra, saber de qué animal está proveniendo esa muestra, porque sabemos que no tienen los mismos valores un perro que una vaca. Entonces, tenemos que saber con qué animal estamos trabajando para saber qué es normal, qué es anormal, hasta qué punto alarmarnos, hasta qué punto estar tranquilos en el caso de que haya algunas variaciones en los resultados. Es importante siempre conocer la edad del animal, por lo menos saber si es un animal de juvenil, si es adulto o si es anciano, porque algunas veces algunos valores pueden llegar a variar según la edad en cualquier tipo de muestra. El sexo del animal también, porque a veces algunos factores hormonales pueden llegar a provocar algunas variaciones, dependiendo si es macho o si es hembra. Eh, la alimentación siempre es muy importante, tratar de tener la máxima información referente a la alimentación que consume ese animal, aunque bueno, sabemos, como veterinarios, sabemos que siempre los propietarios, bueno, nunca nos van a, o casi nunca nos van a hablar con toda la verdad. Es como que vamos a ver que un animal en un resultado que nos salta diciendo que ese animal lo alimentan solamente no sé, con papas fritas, digamos, es como que puede que nosotros tengamos un resultado ahí que salta a la vista, que está diciendo, sí, este animal solo le dan papa frita, solo le dan papa frita, que para el clínico que ha atendido al animal igual salta a la vista de que ese animal come solo papa frita y el dueño te va a salir con que no, que lo alimenta con pollito hervido y poco más te va a decir, sí, le doy verduritas al perro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lamentablemente sabemos, ¿no? Que hay que aprender a leerle la mente al propietario porque no siempre nos va a hablar con la verdad. Entonces, bueno, hay hay que tratar en todo caso mm, de sacar la mayor información posible sobre el alimento que está recibiendo este animal para que nuestros resultados sean más confiables cuando estamos hablando en el laboratorio. Y también es muy importante saber si este animal está recibiendo algún tipo de medicación. Puede ser que sea un animal que tiene algún tipo de enfermedad de nacimiento y bueno, desde que es cachorro recibe algún tipo de medicación y que pueda llegar a alterarnos algún tipo de valor, así que es importante que lo sepamos. O si, digamos, es una persona que ha atendido al animal, que está realizándole un tipo de tratamiento y nos está derivando a nosotros solamente la muestra para que hagamos el análisis de laboratorio, pues se va a exigir al veterinario clínico que nos dé el informe de qué medicamentos está utilizando para realizar ese tratamiento al animal, para saber igual si alguna alteración en nuestros resultados está relacionado con el medicamento que esté recibiendo. Esto especialmente por si acaso en el caso de que el animal esté recibiendo un tratamiento en base a corticoides, porque los corticoides son los principales fármacos que van a alterar los valores de cualquier tipo de función hepática, renal, pancreática, lo que sea,
pero principalmente lo que es hepática y renal. Así que la administración de corticoides puede llegar a alterarnos mucho, mucho los valores en sangre. Y también se recomienda cuando uno esté realizando cualquier tipo de prueba complementaria de laboratorio y bueno, no es uno, el veterinario clínico el que ha atendido, sino es otra persona, se recomienda que además de la muestra, se pida al veterinario clínico una copia de la historia clínica de este animal para saber igual todo lo referente que necesitemos nosotros saber sobre este animal para tener un resultado más confiable. Así que, bueno, este es otro ejemplo. Aquí falta la pancreática, por ejemplo. Entonces, estos son algunos elementos, por ejemplo, que van a llegar ahorita vamos a ver uno por uno para poder analizar la función hepática. Los elementos que se toman en cuenta para analizar la función renal, creatinina, urea y el BUN, también lo van a encontrar como NUS, este BUN. La función pancreática, que principalmente va a estar ahí la glucosa, y en algunos casos que se analiza otro tipo de elementos, ¿no? Aquí equilibrio de iones, por ejemplo, el equilibrio hidroelectrolítico, cómo está el porcentaje o la cantidad de potasio, de magnesio, de calcio en estos animales. Pero bueno, les repito, lo más común que se realiza siempre en laboratorio, hablando de química sanguínea, función hepática, función renal, función pancreática. Ya otros estudios son menos solicitados, pero estos tres son los más importantes. Entonces, ahorita vamos a entrar a lo que viene siendo la función hepática y bueno, es básicamente a lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Y bueno, ahorita empezamos.